Hola amigos, el día de hoy vamos a tratar uno de los temas más interesantes sobre el cerebro. ¿Por qué envejece? ¿Cuáles son los hábitos que hacemos sin darnos cuenta y promueven el envejecimiento del cerebro? Pero lo más importante, te diré cómo evitarlo. Pero antes de meternos de lleno en los hábitos, déjame platicarte de una región del cerebro que guarda todos tus recuerdos. Se forman las relaciones nuevas y en donde se construye todos los días tu sentido de quién eres. Esta región es el hipocampo. El hipocampo se encoge un poco, año tras año. Es parte normal del envejecimiento. Sin embargo, la velocidad a la que lo hace la decides tú mucho más de lo que crees. Hay personas de 50 años con hipocampos del tamaño que les correspondería a los 40 y personas de 50 con hipocampos del tamaño que correspondería a los 75. 15 años de diferencia en la misma edad cronológica, y la diferencia no es la genética. Lo digo porque mucha gente asume que sí. La diferencia tampoco son los suplementos. La diferencia son 5 hábitos cotidianos que aceleran el encogimiento del hipocampo. 5 hábitos que probablemente estás haciendo hoy mismo sin darte cuenta del costo real que esto representa. En los próximos minutos te voy a mostrar cuáles son estos 5 hábitos, qué le hace cada uno a regiones específicas de tu cerebro y sobre todo, cómo identificar cuál de los 5 te aplica más a ti. Hay una pregunta diagnóstica que cambia todo el ejercicio y te la doy a la mitad del video. Y antes de que sigas, déjame decirte algo. Si tienes 40 años o 50 y piensas que es tarde, no lo es. Si tienes 60, tampoco, porque tu hipocampo sigue formando neuronas nuevas, sigue construyendo conexiones, sigue moldeándose a cualquier edad. Lo único que necesita es dejar de recibir las señales que aceleran su deterioro. Antes de empezar, déjame darte el contexto científico en 30 segundos. Tu cerebro tiene 2 relojes, el cronológico, que va a la velocidad del calendario y nadie puede frenar, y el funcional que mide qué tan bien opera el órgano. Por ejemplo, en la memoria, la atención, la velocidad mental o la capacidad de aprender, ese reloj sí lo puedes frenar y en algunos casos hasta retroceder parcialmente. Entonces, comenzamos con los 5 hábitos. Empezamos por el más subestimado. El primer hábito es el sueño insuficiente o fragmentado. Y sé que probablemente la idea dormí más la escuchaste 1000 veces, pero la conexión específica con tu cerebro casi nadie la explica bien. Tu cerebro tiene un sistema de drenaje que solo funciona mientras duermes y lo descubrieron en el 2013. Se llama sistema linfático y funciona de la siguiente manera. Mientras estás despierto, tus neuronas están trabajando y como toda actividad biológica, estas generan desechos. Entre esos desechos hay una proteína llamada beta-amiloide, que en pequeñas cantidades es normal, pero acumulada durante años se asocia con Alzheimer. Mientras duermes profundamente, ese sistema de drenaje se activa y limpia esos desechos. Es la única ventana del día en que lo hace. Y aquí va el dato concreto. Después de una sola noche de mal sueño, la beta-amiloide en el cerebro sube hasta un 5% al día siguiente. Una noche. Ahora imagínate años de mal sueño acumulándose. Hay un estudio publicado en una prestigiosa revista científica en el 2021 que siguió a casi 8,000 personas durante 25 años. Encontraron algo contundente. Las personas que en mediana edad dormían consistentemente 6 horas o menos tuvieron un 30% más de riesgo de demencia décadas después. 30%. Y la mayoría de las personas no asocia el cansancio crónico de una persona de 40 con un riesgo cerebral de los 70. La ciencia ya conectó esos puntos. Caso documentado. Un hombre de 46 años, ingeniero, dormía 5 horas y media de promedio durante años. Decía que ese era su ritmo. En las pruebas cognitivas estaba en el percentil 40 para su edad, lo que significa que su rendimiento era peor que el promedio de los hombres de su edad, y fue cuando cambió 3 cosas en su rutina y hábitos, ninguna heroica. Solo dejó el celular fuera del cuarto, cenó 2 horas antes de acostarse, se obligó a estar acostado a las 11. Al principio no durmió más horas en total, pero las horas que dormía fueron más profundas. 3 meses después, su rendimiento cognitivo subió al percentil 65. Sin medicación, sin suplementos, sin entrenamiento mental, solo durmiendo mejor. Si duermes menos de 7 horas, si te despiertas múltiples veces, si te levantas todavía agotado, el sueño es el primer hábito que tienes que auditar.
Ningún otro cambio compensa un sueño interrumpido. El segundo hábito te lo voy a decir en una sola frase y vas a entender por qué te va a sorprender y posiblemente lo estás haciendo en este momento mientras me escuchas. El segundo hábito es el sedentarismo prolongado. No es lo mismo que la falta de ejercicio, es algo distinto y para tu cerebro es más importante de lo que parece. En 2018, la Universidad de California hizo algo poco común. En lugar de medir cuánto ejercicio hace la gente, midieron cuánto tiempo seguido pasa sentada. Después, escanearon sus cerebros. Lo que encontraron fue que por cada hora extra de tiempo sentado al día, el lóbulo temporal medial, una región profundamente implicada en la memoria, era más delgado, literal, encogido. Pero aquí está lo crítico. El efecto era independiente del ejercicio. Personas que iban al gimnasio 4 veces por semana, pero estaban sentadas 10 horas al día, tenían el mismo adelgazamiento que las que no entrenaban nunca. La hora en el gimnasio no compensa las 10 horas en la silla. Esto cambia la percepción, no es haz más ejercicio, es rompe el tiempo sentado. Otro caso documentado, una mujer de 52 años, gerente, trabajaba desde casa 10 horas al día frente a la computadora. Hacía pilates 2 veces por semana, su dieta era cuidada. En las pruebas cognitivas, su atención sostenida y su velocidad de procesamiento estaban significativamente por debajo de lo que correspondía a su edad. Lo que hizo no fue agregar más pilates, solo puso una alarma cada 50 minutos para levantarse 5 minutos. Movió la laptop a una superficie alta donde podía trabajar de pie por momentos. Caminaba mientras hablaba por teléfono. Pequeñas interrupciones de la quietud y en 8 meses las pruebas mejoraron significativamente. Si pasas tu día frente a una pantalla, en una oficina o en el coche, este hábito te aplica casi seguro. La solución no es comprarte un equipo de gimnasio, es interrumpir el sedentarismo. Y vamos al tercer hábito, el que más sorprende a la gente cuando lo escucha por primera vez, porque casi nadie lo asocia con el cerebro. El tercer hábito es la soledad crónica. Y no estoy hablando de vivir solo, estoy hablando de algo más sutil y más extendido. Hay una diferencia importante entre vivir solo y sentirse solo. Hay personas que viven solas y tienen relaciones profundas, agradables y frecuentes. Y hay personas que viven en pareja, rodeadas de familia, y se sienten profundamente solas. La ciencia mide lo segundo. Una revisión publicada en 2019, que combinó estudios con más de 100,000 personas, encontró algo perturbador. Las personas con soledad crónica, la que sienten todos los días, tienen entre un 40 y un 50% más de riesgo de deterioro cognitivo en los siguientes 10 años. 40-50%. Es casi el efecto de fumar. ¿Por qué? Por 3 mecanismos principalmente. Primero, la soledad sostenida eleva el cortisol, la hormona del estrés, día tras día, y el cortisol elevado durante años daña directamente el hipocampo. Segundo, hay redes en tu cerebro que solo se activan en interacción social profunda. Cuando dejas de usarlas, se atrofian como un músculo que dejas de mover. Tercero, las personas con conexión social activa tienen más neurogénesis, que es la formación de neuronas nuevas, y la soledad no solo las daña, también deja de regenerarlas. Otro caso, una mujer de 70 años, recién viuda. Su esposo había sido su principal contacto social durante 40 años. Después del fallecimiento, se quedó en casa con sus hábitos saludables como caminar, comer bien, dormir bien, pero su red social se redujo a llamadas ocasionales y a la asistente del supermercado. En 6 meses, su memoria y su atención se deterioraron visiblemente, mucho más allá de lo que el duelo explica. Lo que hizo cambió sustancialmente esto. Empezó un grupo de caminata semanal, retomó su clase de cerámica, invitó a su hermana a comer cada 15 días, sin medicación, sin terapia adicional, solo reconstruyendo su vida social. 12 meses después, los marcadores cognitivos volvieron a su línea base anterior. La conexión que cuenta es la activa, no la pasiva. Las redes sociales y las llamadas largas ayudan, pero no reemplazan la presencia, la comida compartida, la conversación profunda con alguien que te conoce. Y aquí, antes de seguir con los 2 últimos hábitos, hay algo que la mayoría se pierde y que va a cambiar la forma en que escuchas el resto del video. Si llegaste hasta aquí, ya tienes los 3 hábitos más documentados
Y antes de pasar al cuarto y al quinto, hay una pregunta que casi ningún video sobre este tema hace, y es la pregunta más útil de toda la lista. ¿Cuál de estos 5 hábitos haces tú más a menudo, sin darte cuenta? No el peor en abstracto, el peor para ti, el más invisible para ti. La ciencia conductual ha mostrado una cosa que cambia toda la conversación. El hábito que más daño le hace a tu cerebro no es el más severo, sino el que tienes más automatizado, el que hacemos sin darnos cuentas. Una persona que duerme mal todos los días le hace más daño a su cerebro que alguien que se aísla socialmente una vez al mes. Una persona sentada 10 horas todos los días le hace más daño a su cerebro que alguien que come una galleta extra el domingo. Lo que mide tu reloj cerebral es la frecuencia y la duración del hábito, no su gravedad aparente. Lo más útil que puedes hacer al terminar este video no es proponerte cambiar los 5 hábitos, es identificar cuál te aplica más y empezar por ese. Si ya lo identificaste, escríbelo en los comentarios. Esa información me dice qué tema profundizar en próximos videos. Sigamos con el cuarto hábito, que va a sorprender por una razón distinta a los anteriores, porque hace daño aunque los análisis clínicos te digan que estás bien. El cuarto hábito es el exceso de azúcar añadido. Y aquí está la sorpresa. No necesitas ser diabético para que el azúcar dañe tu cerebro. La mayoría de la gente piensa que mientras los análisis de sangre estén dentro del rango normal, está bien. Pero normal cubre un rango muy amplio, y los estudios muestran que dentro de ese rango los cerebros se comportan de manera muy distinta. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine siguió a más de 2,000 personas durante 7 años, midiendo glucosa en sangre regularmente y haciendo pruebas cognitivas. La relación que encontraron es lineal. Cuanto más alto el nivel promedio de glucosa, mayor el riesgo de demencia. Y esto es crítico. Esa línea no tiene un escalón en el umbral de diabetes. Las personas con glucosa en el extremo alto del rango normal, las que se consideran sanas, ya tenían más riesgo que las del rango bajo. ¿Por qué pasa? Por 2 mecanismos principalmente. El primero se llama glicación. Es cuando el azúcar en exceso se pega a las proteínas del cerebro y altera su funcionamiento. Es similar a lo que pasa con la mermelada destapada, se pone pegajosa por todos lados. Algo parecido sucede a nivel molecular con tus neuronas. El segundo mecanismo es la inflamación crónica de bajo grado, que el azúcar elevado enciende y que se ha asociado consistentemente con deterioro cognitivo. Te cuento un caso documentado. Un hombre de 48 años, ejecutivo de ventas, no era diabético, pero su día empezaba con café azucarado, jugo de naranja envasado al desayuno, refresco con la comida, galletas en la tarde y postre en la noche. Lo consideraba normal, pero en las pruebas cognitivas, su memoria de trabajo y su velocidad mental estaban en un percentil por debajo de su edad. Lo que hizo fue una sustitución a la vez. Café con canela en lugar de azúcar, fruta entera en lugar de jugo, agua con limón en lugar de refresco, postre solo los fines de semana. En 10 meses, su glucosa promedio bajó al rango medio normal y las pruebas mostraron mejora significativa. La clave aquí no es eliminar el azúcar para siempre, es reducir el añadido, el que se mete en cosas donde no necesitas que esté. La fruta entera está bien porque la fibra modula la absorción. Lo que daña es el azúcar concentrado y procesado, todos los días, durante años. Y ahora nos queda un último hábito, el más subestimado de los 5, porque ya lo tenemos completamente naturalizado y dejamos de notarlo. El último hábito es el estrés crónico no gestionado. Acá necesito hacer una distinción importante, porque la mayoría confunde 2 cosas. El estrés agudo, como el que sientes cuando vas a una reunión importante o antes de hablar en público o en un momento de peligro, no es el problema. De hecho, hasta se considera saludable. El cuerpo está diseñado para tener picos de estrés y volver a la calma. El problema es el estrés crónico, el que no tiene picos ni valles, que se queda elevado todo el día, todos los días y durante años, el que ya no notas porque se volvió tu línea base. Hay un estudio que midió cortisol en más de 2,000 adultos sanos, repito, sin diagnóstico de ansiedad ni depresión, y después les hicieron resonancias cerebrales. Las personas con cortisol crónicamente elevado tenían cerebros con menor volumen total y peor rendimiento cognitivo en personas sanas. No es una enfermedad,
es el efecto del estrés sostenido sobre la materia gris. ¿Qué pasa específicamente? El cortisol elevado a lo largo de años daña el hipocampo y bloquea la neurogénesis. Es decir, el estrés crónico no solo daña lo que tienes, limita lo que tu cerebro puede crear de nuevo. Existe un caso documentado de una mujer de 44 años, abogada. Su frase favorita era "vivo apurada". La mujer comía bien, hacía ejercicio, dormía sus 7 horas, pero estaba en alerta desde que despertaba hasta que se acostaba. En las pruebas cognitivas, su atención sostenida era irregular. Lo que hizo no fue cambiar de trabajo, creó pausas. 10 minutos de respiración consciente al despertar. Inhalar 4 segundos, retener 4, exhalar 6. Una caminata de 15 minutos al mediodía sin teléfono. 20 minutos sin pantallas antes de dormir. En 5 meses, las pruebas mejoraron y el sueño se profundizó. Lo que la ciencia ha validado como reductor de cortisol crónico no requiere meditación zen avanzada, con una respiración consciente, caminatas en naturaleza, ejercicio aeróbico moderado o conexión social profunda es suficiente para bajar la línea base de cortisol si lo haces con frecuencia. Vamos a juntar todo: sueño insuficiente, sedentarismo prolongado, soledad crónica, exceso de azúcar añadido y estrés crónico no gestionado. 5 hábitos, 5 aceleradores, 5 que están operando en tu vida ahora mismo, probablemente sin tu permiso explícito. Antes de cerrar, quiero darte la imagen que más me importa que te lleves de todo este video. Tu cerebro no es una pieza fija que se desgasta con el calendario. Tu cerebro es un órgano vivo, plástico, que está respondiendo en este momento a las señales que le das. Cada noche que duermes profundo, cada vez que te mueves después de estar sentado, cada conversación profunda con alguien que te importa, cada vez que respiras pausado en lugar de reaccionar, todas esas son señales que tu cerebro registra, traduce en neuronas, traduce en conexiones y traduce en función. Y para que esto no quede como una idea abstracta, déjame darte 2 ejemplos reales. Giuseppe Verdi, el compositor italiano, escribió su última ópera, Falstaff, a los 80 años. Es considerada una de sus obras maestras y la compuso 22 años después de haber anunciado su retiro. John Goodenough, el físico que inventó la batería de iones de litio que tienes en tu teléfono ahora mismo, ganó el Premio Nobel de Química a los 97 años, el laureado de mayor edad en la historia del premio. Y a esa edad todavía iba a trabajar a su laboratorio todos los días, investigando una nueva generación de baterías. 2 cerebros en campos completamente distintos, creando y descubriendo a los 80 y a los 97. Eso no es genética excepcional, es lo que un cerebro puede hacer cuando recibe las señales correctas durante toda una vida. Si tienes 40 y crees que es tarde, no lo es. Si tienes 50, tampoco. Si tienes 60 o 70, tampoco. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse, funciona a cualquier edad. Lo único que necesita es la señal correcta, dada con frecuencia. La pregunta no es cuál es el peor de los 5. La pregunta es cuál es el que tú haces más, sin darte cuenta. Escríbelo en los comentarios. Yo leo todo. Y el hábito más mencionado por ustedes se vuelve el tema de un video propio, donde profundizamos en cómo desarmarlo. Si este video te dio claridad, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traigo un tema basado en evidencia científica real. Tu cerebro lleva la cuenta todos los días. Vamos a aprender juntos a darle mejores señales. Nos vemos la semana que viene.